Bienvenidos a esta entrega apocalíptica, que el Señor les bendiga. Seguimos de modo apocalíptico. Estoy muy contento, yo estoy en modo también dichoso, feliz, contento de poder estudiar este Apocalipsis que es tan hermoso. Es una bendición de verdad. No es como quizás lo hemos entendido de pronto por no conocer bien. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de temor. Es que la palabra del Señor, y estoy muy bendecido y espero que usted también en la medida que va estudiando conmigo. Bueno, estamos estudiando Apocalipsis 20 y lo que hicimos en la clase pasada, en el video pasado, fue dividir la estructura, la forma como organiza el material, y sacamos tres divisiones y comenzamos a estudiar la primera, que es del versículo 1 al 2. Hoy terminamos el estudio de esa. Eh, Hicimos una pregunta, ahí, bueno, voy a leerlo, permítame leo, no lo tenía acá. Dice, Apocalipsis 20. Y vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces ahí el tema principal es la atadura de Satanás, ¿sí? Satanás es atado. Entonces la pregunta básica es, ¿cuándo fue atado Satanás? Y dijimos, y yo insisto y insistiré hasta que el Señor me dé vida, en que toda pregunta que uno le hace a la palabra tiene que ser la misma palabra la que nos explique. No es concentrarme y ponerme a pensar qué será. No, el Señor ya nos puso la palabra ahí, y la palabra por sí misma es clara. Nos toca es escudriñarla, leerla cuidadosamente, porque ahí están todas las respuestas. Entonces, con base en eso, fuimos a los pasajes que son paralelos, que están en Mateo, cuando las parábolas del reino, la escatología de Pablo, la escatología de Pedro, y estamos eh, tratando de entender. Entonces voy a leer solamente los textos, porque estos los tratamos en el video pasado, pero solamente para entrar en contexto. Dice Mateo 12, 28 y 29, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente, no es que parece. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Jesús está diciendo que los milagros y la obra que él está haciendo es porque Satanás ha sido atado. Juan capítulo 12, también Jesús, versículo 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré conmigo. Ahora es el juicio. Poquito antes, en la última semana antes de su muerte, Jesús dice, llegó el momento. Satanás es que echado fuera. Y si yo, bueno, entonces es atado, echado fuera, arrojado, como dice en Apocalipsis. El lenguaje es muy similar. Eso está muy, muy claro. Colosenses 2:15. Y despojando los principados y de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí la idea es de desarmar, desalojar, exhibir, es desnudar públicamente, o sea, una derrota tremenda. Y Hebreos 12, Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, por medio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda su vida sujetos a servidumbre. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces mire que hay una relación entre el ataque, la confrontación contra el diablo, la limitación, la atadura, podríamos decir, con el lenguaje apocalíptico, y el reino de Dios, el evangelio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo fue atado Satanás? Según estos pasajes, Jesús mismo lo hizo con su muerte, con su resurrección y con la inauguración del reino de Dios. Ahora la pregunta, ¿cuánto tiempo es atado Satanás? ¿Cuánto tiempo? Y bueno, hemos dicho que las preguntas las responde el mismo texto, y nosotros debemos tener en cuenta la naturaleza del texto. Eh,
Si es figurativa, si es narrativa, si es historia, lo que estamos leyendo, entonces tenemos que tener en cuenta, no podemos tomar todo literalmente, no podemos eh, coger las cosas claras y, ¿cómo se llama? Literales del Nuevo Testamento o de los Evangelios, por ejemplo, para decir que son simbólicas. No es correcto, tiene que ser de acuerdo a cada lectura. Entonces vamos a leer nuevamente, porque es bueno, los versículos que estamos interpretando para responder a esa pregunta, ¿por cuánto tiempo? Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena, van dos elementos, y prendió al dragón, tres elementos, la serpiente antigua, cuatro elementos, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, el abismo, otro elemento, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Una pregunta, ¿la llave es literal? ¿Será que hay una puerta literal y aquí estamos hablando de algo literal? El abismo, que dice ahí, es literal. La gran cadena. Ahora, recordemos que Satanás es espíritu. Entonces no puede ser literal con lo que lo van a amarrar. Tampoco donde lo van a encerrar, porque es que, pues ni modo. O sea, no se necesita mucha sabiduría para entender que un espíritu no lo pueden atar así literalmente. Entonces todo esto tiene un simbolismo. Dice el dragón, la serpiente. ¿Será que es un dragón real, literal? ¿De esos que echan fuego, candela? No, obviamente no. ¿Será que es una serpiente antigua, una serpiente literal? Obviamente que no, porque eso es un simbolismo que nos remite a otras partes de la Biblia. Entonces, la pregunta es, bueno, si aquí está un lenguaje altamente figurado, simbólico, ¿por qué 1000 años si se toman literalmente? A mí me parece que no cabe, o sea, como que no cuadra. No está respetando la literatura, la clase de literatura con la que estamos estudiando. Y de eso se trata, de respetarla. Si es figurado, y la mayoría es figurado, ¿por qué 1000 años? Entonces, no hay razón para pensar. ¿Cuántos años? Es un tiempo indefinido, ahí habla de 1000 años, pero me fui a buscar en el griego y le cuento que pues no hay mucho que decir de la palabra Kilios, kilio, aquí es en plural, kilio. Pues la verdad es mil, mil, millares, en fin. Reina Valera traduce mil, millares, pero en el griego hay 8 palabras y me las busqué una por una para tratar de entender, pero la verdad no hay nada que nos ayude en la interpretación. Entonces, eh, no hay nada que ver con eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que no, es un tiempo indefinido, no es literal 1000 años, ¿cierto? Ya lo dijimos. Ahora la otra pregunta que podemos hacer, ¿por qué fue atado Satanás? Porque dice que fue atado, ¿sí? Y dice el versículo 3, y los arrojó al abismo y los encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Dice, para que no siguiera, ¿qué? Engañando a las naciones. Ahí está, ahí está la razón. Vuelvo a insistir, toda pregunta tiene que ser respondida por el mismo texto. Ahí dice, para que no engañe más a las naciones. Esa es la razón. Ahí no está diciendo, algunos dicen que que tiene que ver con el Evangelio, pero ahí está hablando de engañar a las naciones. Ahí no está hablando de nada, aunque puede tener alguna relación. Bueno, los teólogos del dispensacionalismo, ellos dicen, bueno, pero ¿cómo así que Satanás fue atado por Cristo si él sigue vigente? Si la obra de Satanás se ve claramente en el Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo así que fue atado? Pero primera cosa, recordemos lo que dijimos en la clase pasada, que el verbo atar no necesariamente quiere decir que es inmovilizado totalmente. Mi esposa dice que eso es como un preso cuando lo meten a la cárcel. Desde la misma cárcel siguen delinquiendo, ¿cierto? Y de hecho un preso tiene mucha libertad. Yo visito de vez en cuando las cárceles y eso hay
tienen casino y se juega billar, ahí hay una cantidad de juegos, le provoca una quedarse allá y tienen comidita, bueno. Entonces el hecho de que esté atado no quiere decir que está absolutamente inmóvil, inoperante, no. Eh, eh, el era atado de las manos, pues puede caminar. La jorobada, que por 18 años era atada, podía caminar, podía moverse, ¿cierto? Entonces los presos le ponían cadenas en los pies y no podían salir de ese lugar, pero se podían mover, podían gritar, podían cantar, podían, bueno. Entonces, no, el hecho de que Satanás haya sido atado no quiere decir que se anuló por completo la obra. Esa es la primera cosa. Y la palabra atar es la misma tanto que usó Jesús ahí, que si yo si yo até al hombre fuerte, es la misma que aparece aquí en Apocalipsis, que fue atado. Entonces gramaticalmente está muy similar. Pero entonces la objeción de ellos es, ¿por qué sigue Satanás obrando? Pero si nosotros nos basamos en eso, pues sería lo mismo con estos otros versículos que muestran una verdad muy clara en el Nuevo Testamento. Se los voy a leer para que usted analice. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, si quiere decir que si Satanás sigue obrando, quiere decir que todavía no ha sido derrotado. Según esto, sí, triunfando públicamente sobre ellos, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire Juan 12:31 al 37. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, os traeré a sí mismo. Esto decía dando a entender la muerte con la que iba a morir. Entonces, la pregunta aquí es, si Satanás sigue actuando, que solamente es cuestión de prender las noticias, ver las noticias, toda la obra, la destrucción, la masacre, la corrupción, etcétera, la obra de Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos textos tampoco figuran, tampoco sirven, que son mentiras. No, entonces mire que no es un argumento, porque ya dijimos que el hecho de que Satanás es atado no quiere decir que no puede hacer nada. Está limitado, está restringido. Y aquí dice el para que no engañase a las naciones. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que implica engañar a las naciones? Es una pregunta, ¿y dónde vamos a buscar la respuesta? Por favor, espero que usted ya sepa. La vamos a buscar en la misma palabra del Señor. Entonces vamos a mirar ahí en ese mismo contexto los versículos 7 al 9 de Apocalipsis 20. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Note eso. Note que es desatado y sale ¿para qué? Para engañar. Pero ¿en qué consiste el engaño? No es para que no crean en el Evangelio. No es para restringir la obra del Evangelio. No, dice que saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Eso es un congregar, es un reunir a nivel mundial, ¿cierto? Para una batalla. ¿Contra quién? Esperemos a ver que el texto mismo nos lo diga. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de ¿quién? Ahí dice, de los santos y la ciudad amada. Y de la ciudad amada. O sea, engañar a las naciones es reunirlos para la guerra contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra el reino de Dios. ¿Sí? Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces espero que con esto nos ayude a entender un poquito más. Primero, que Satanás fue atado por Cristo, que fue el reino de Dios cuando llegó, que Satanás es confrontado. Y por eso los 70 que fueron enviados decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, yo veía caer a Satanás como un rayo. Es de ahí en adelante que hay la pelea, la guerra, y que es porque llegó el reino de Dios. Y hay esa confrontación y todavía sigue, ¿cierto? Ahora una pregunta,
¿por qué Satanás no acabó con la iglesia primitiva, que era una iglesia pequeña y naciente, indefensa, teniendo al imperio romano de su parte, una potencia mundial? ¿Por qué? ¿Por qué no ha podido? Sencillamente porque está limitado, está restringido, hasta que llegue el momento de su consumación, de la derrota final, que también en Apocalipsis está ahí, y que la veremos en los próximos videos. Que Dios les bendiga, espero que esto le ayude un poquito. No se les olvide el like, si le gusta, hágale así. Esa es una manera de dar gracias. Y si considera que puede bendecir a otras personas, compártalos. Hay personas que esto de pronto no les bendice, los confunde, a ellos no se los mande. Pero si hay personas que les gusta investigar, leer, conocer, mándeselos y que sea de bendición. Dios les bendiga y nos vemos en otra entrega.